Amores de mi corazón, bienvenidos a esta cuarta temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast que se ha convertido en un espacio seguro para nutrirnos, cuestionarnos e inspirarnos. Yo soy Carolina Porras, la creadora de Alma Yogi y de este podcast, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia y Abundancia. Me hace muy feliz estar aquí otra vez, una semana más, nuestro episodio número 49. Estamos a punto de llegar al episodio número 50 y para celebrar el episodio número 50 vendrá un súper regalo, así que estén atentos al siguiente episodio y por supuesto a este, donde voy a hablar de un tema que creo que es muy importante para todas las personas en el planeta, pero también para aquellos que son independientes, que son emprendedores, que son empresarios, que venden sus productos o sus servicios, porque creo que es clave narrar nuestras historias. Y es muy importante comunicar desde nuestra autenticidad. Así que he decidido titular este episodio Narrar tu historia, la importancia de comunicar desde tu autenticidad, para que hablemos de eso que nos hace únicos, eso que nos hace independientes a cualquier otro proyecto, a cualquier otra propuesta, así aparentemente hagamos lo mismo, porque es esa huella digital que solamente tú tienes. Antes de comenzar este episodio, y como suelo hacerlo, quiero agradecer a todas las personas que escuchan este podcast. Quiero invitarte a ti a que te des una pasadita por los comentarios de este y de los otros episodios para que me dejes tus preguntas, tus sentires, tus pensares y también para que veas cómo ha ido creciendo esa sección de comentarios, sobre todo en Spotify y en YouTube, para que veas que realmente sí estamos haciendo una comunidad, porque yo pongo un tema, pero es muy bonito ver cuando tú participas, me preguntas o me compartes tu feedback. También quiero invitarte, como siempre, a que compartas este episodio con aquellas personas que sientas que hoy necesitan escuchar este mensaje. Y antes de comenzar con el sabor de este episodio, que además te voy a volar la cabeza un poquito y a invitarte a hacer unos ejercicios con la autenticidad, quiero invitarte, si estás escuchando este episodio, si eres emprendedora, si eres emprendedor, al bootcamp presencial del Club de Emprendedores con Alma, que tendrá lugar el 14 de marzo. Durante 4 días nos vamos a ir a un lugar precioso a 2 horas de Bogotá a trabajar profundo en tu negocio, pero también profundo en tu mindset. Vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de visión, vamos a hablar de comunidad, de creación de producto o servicio, de experiencias, pero además vas a hacer un networking con mujeres muy, muy chingonas que van a ir a este espacio también. Es el único bootcamp que voy a hacer este año en el marco del Club de Emprendedores con Alma, que es un formato que lleva 4 años compartiéndose con cientos de emprendedores, pero esta es la primera vez que lo hacemos presencial. Así que si sientes el llamado, aquí en la descripción de este episodio vas a encontrar la página web en donde puedes hacer tu aplicación. Solamente quedan 2 cupos, así que si lo estás pensando, querida, querido, no lo pienses tanto, haz tu aplicación y nos vemos en el bootcamp. Y dicho esto, ahora sí, sin más ni más, vámonos a la sustancia de este episodio. Creo que vivimos en un mundo en donde cada vez más todos tenemos más voz. La pandemia nos regaló la confirmación del alcance que cada uno de nosotros tenemos desde las redes sociales para poner nuestra voz, nuestra opinión, nuestra medicina y nuestro servicio. Entonces todo el mundo habla, pero ojo, porque pocas personas son las que realmente comunican. Todo el tiempo nosotros estamos siendo bombardeados de información, todo el tiempo nos están botando datos sobre haz, logra, obtén, llega, lógralo, pero realmente cuando nosotros estamos recibiendo información de alguien que se atreve a contar su verdad
sin filtros y sin máscaras. Y yo sé que todos lo sabemos. A veces estamos scrolleando en las redes sociales y estamos viendo la pestañina perfecta, el Get Ready With Me perfecto, que me tienen mamada los Get Ready With Me, creo que no puedo ver uno más. El skincare perfecto, la dieta perfecta, el ejercicio perfecto. Yo por eso también creo que el mundo de los influenciadores o se tiene que transformar o se va a extinguir, porque ya cada vez creemos menos en ese tipo de publicidad. Pero de repente cuando estamos ahí scrolleando y vemos una mirada honesta y vemos a alguien que nos está comunicando algo desde su verdad, sin filtros y sin máscaras, ahí es que hacemos un clic y percibimos la autenticidad del otro, porque eso no solamente se percibe, se siente, ¿sabes? Yo creo que parte de lo que ha hecho de este podcast el espacio en el que se está convirtiendo es esa huella en donde yo me comparto de manera realmente auténtica. Y eso es a lo que quiero invitarte hoy. Quiero invitarte a que aprendas a compartir tu historia desde tu lugar y desde ahí todo va a cambiar. Y quiero contarte un poco mi historia, quiero contarte por qué me mueve tanto este tema y en las intimidades de este micrófono y tu audífono en donde me estás escuchando, pues quiero confesarte que no siempre fue así. Hace más o menos, ya voy a cumplir 10 años, hace 10 años yo empecé a estudiar herramientas distintas en el mundo del bienestar, empecé a estudiar Reiki, estaba estudiando cristales, aunque yo ya tenía una relación con los cristales, venía estudiándolos de manera mucho más ordenada, más estructurada. Y esto que es hoy Alma Yogi y esto que es esta comunidad de bienestar es un pulso que viene latiendo en mí desde hace muchos años, incluso no hace 10 años, hace 20 años, hace 25 años. Les he contado en otros episodios que cuando yo tenía 17, 18 años y conocí el mundo de la escalada y me fui a vivir a Suezca con mi mejor amiga Caro, pues nosotras teníamos círculos de mujeres mucho mayores que nosotras en donde hablábamos del Kin Maya, del I Ching, en donde prendíamos fuego, bailábamos alrededor del fuego, hacíamos talleres de sueños, hablábamos de cristales y compartíamos un montón de información y de medicina. Me devuelvo entonces a hace 10 años y yo empiezo a darle un poco más de forma a toda esta estructura que quería, porque yo sabía y una parte de mí, mi yo del futuro, sabía que necesitábamos toda esa información y todas esas herramientas para llegar a donde estamos hoy, y las herramientas e información que estamos adquiriendo hoy pues nos van a servir para mañana. Así que empiezo a estudiar y empiezo a formarme y empiezo a darle mi toque personal a esto. Y avanzo unos años, empiezo a compartir mi medicina y llega una de las grandes pruebas de autenticidad que he tenido en mi vida. Quien en ese momento era mi maestra, y ojo, no la estoy juzgando a ella, sino el contexto en el que todo sucedió, quien en ese momento era mi maestra, empezó a recibir información no de mi boca, sino de otras personas, que le decían que yo estaba, 1, copiándola, 2, estaba tomando el lugar de ella y pues que yo no estaba preparada para seguir adelante. Y ella, pues en todo su derecho, me confronta, se sienta conmigo, tiene una conversación conmigo y en un primer momento me pincha el globo, me dice que yo no estoy preparada, que yo no tengo por qué copiarla, que lo que estoy haciendo está muy mal, que la estoy suplantando. Recuerdo mucho esa conversación porque yo ahí estaba justo en mi transición de dejar de trabajar en corporativo para ya empezar a meterle toda la ficha a Alma Yogi, que si renunciaba, que si no renunciaba, bueno, toda esta historia. Y venía en una flota, eran las 5 de la tarde, venía llegando a mi casa. Y la conversación fue tan choqueante para mí que yo tuve que bajarme de ese transporte que estaba saliendo de la ciudad para llegar al pueblito en el que yo vivo. Tuve que bajarme porque a mí me iba a dar un ataque de ansiedad en ese bus. Me bajo y empiezo a respirar con dificultad y a calmarme también y a entender y a decantar que además ella ni siquiera me había dado la oportunidad de defenderme.
No voy a ahondar en los detalles, pero lo que sí pasó fue que yo empecé a dormir mi sueño y empecé a dudar de mí y empecé a dudar de mi medicina. Y esto no terminó ahí. Fue un año entero de más presión de esta persona y su círculo. Además, en ese momento, yo creo que ese fue el momento más fénix en el que yo he estado en los últimos años, porque además ella pertenecía a un grupo de, entre comillas, amigos, que en ese momento yo estaba rompiendo relaciones con esas personas, que hoy en día también entiendo que yo también jugué un rol muy tóxico en toda esa relación, pero todo estaba pasando al tiempo, entonces todo era muy doloroso y muy incómodo. Y en el entretanto, pues Alma Yogi se enredaba entre mi crisis personal. No fue hasta un año después, un año y medio después, porque yo igual sigo estudiando con ella, porque aquí pasa algo muy interesante que quiero que no subestimes esto que pasa, y es que cuando el alumno siente que está traicionando al maestro, se vuelve aún más erudito y siente la necesidad de demostrarle a su, entre comillas, maestro que él es leal. Hoy en día yo comprendo que esa señora no era mi maestra, lo tengo clarísimo, pero en ese momento me dolía mucho que ella pensara eso de mí porque yo la quería genuinamente. Y no digo que ella no sea mi maestra porque la odie, sino porque un maestro no le hace eso a un alumno. Entonces yo sigo estudiando con ella ese año, obviamente en una posición de culpa y sintiéndome muy mal. Y al cabo de un año volvemos a tener otra conversación, otra vez de confrontación, porque yo igual sigo compartiendo mi medicina, pero recuerdo que en esa segunda conversación yo ya estaba mucho más parada en mi verdad y en mi autenticidad. Y durante ese año, mientras una parte de mí galopaba en tratar de quedar bien con ella y de no hacerle daño y de demostrarle que yo era una buena persona, que aquí quiero abrir un paréntesis, tú nunca tienes que demostrarle a nadie que tú eres o no eres. Tú solamente te tienes que demostrar a ti y ser leal a ti. Aprendizaje, cierro paréntesis. En paralelo, mientras eso pasaba, pues yo me iba convirtiendo en la persona que hoy soy y me iban saliendo las plumas del fénix y me iba saliendo el águila que me habita y el jaguar que soy. Y al cabo de ese año tenemos una segunda conversación ya virtual en un Zoom, lo recuerdo mucho también, yo estaba en la que era mi oficina dentro de mi casa, creo que estábamos en la pandemia o algo así, no, antecitos de la pandemia fue eso. Y esta mujer vuelve y me confronta y yo ya ahí sí me paro como la leona y le digo, hey, agradezco mucho todo lo que hasta aquí me has enseñado, pero tú no puedes impedir que yo comparta mi medicina y que comparta el mensaje que me habita. Y no, yo no solamente quiero enseñar a las personas sobre los cristales, porque no es mi interés. Y hoy sigo pensando igual. Yo lo que quiero es enseñarle a las personas cómo ellas mismas se pueden encontrar a ellas mismas. Y ni siquiera se los voy a enseñar, porque ellas ya lo saben. Solo las voy a acompañar a recordar. Y solo hasta que yo pude tener esa conversación con esta persona, franca y honesta, solo hasta que yo aprendí a compartir mi historia desde mi lugar, solo hasta que yo identifiqué que yo era única, no porque era distinta a ella, porque hacía cosas diferentes, sino porque yo era yo. Ahí empecé a caminar en mi verdad y a compartir mi medicina desde lo que yo soy. Y también pasó algo súper interesante que quiero compartirte hoy. Noté que así todas, por ejemplo, nos dedicáramos a cantar canciones, ninguna cantaría una canción igual a la otra. Porque todas y todos tenemos tonos distintos, voces distintas, ritmos distintos y corazones distintos.
Por eso, cuando yo me dedico a formar personas, porque además la vida me ha puesto al otro lado y yo he formado personas, he dictado cursos, ahorita en junio voy a salir con una formación para terapeutas y coaches de alquimia y abundancia porque necesito seguir entregando mi medicina, pero cuando yo he formado personas, también he formado personas para trabajar con péndulos y con cristales y con muchas otras herramientas, comprendo que como maestra mi único rol es entregar. Yo no puedo controlar que quien recibe mi información no me copie, si enseña o no enseña, tampoco puedo juzgar si está lista o no está lista, tampoco puedo acaparar la información, yo no puedo hacer eso, porque entonces estoy entrando en la trampa del ego, en donde dejo de ser maestro y me convierto en Dios o me convierto en gurú, y no es mi interés. Entonces no fue sino hasta ese episodio que quería contarte para darte un porqué de contexto y por qué para mí es tan importante esto de la autenticidad y de la importancia de cuidar nuestra verdad y nuestra autenticidad. Solo hasta que yo me pude parar en mi línea, entonces no comprendí la medicina que me habitaba. El llamado del camino interior. Nos vamos para Santiago de Compostela con Punto Cero Retiros del 30 de mayo al 7 de junio de 2025. Este es el llamado que estabas esperando. Vamos a hacer un tramo del camino francés de Sarria a Santiago de Compostela, caminando 115 kilómetros durante 6 días. El nivel de exigencia de esta ruta es bajo, así que es el plan perfecto si tienes ganas de hacer un trekking o una caminata que te quede marcada para el resto de tu vida. Lo puedes hacer en soledad, explorándote entonces en la maravilla de caminar adentro, pero también puedes invitar a tu pareja, puedes invitar a tus padres, puedes invitar a esa amiga o a ese amigo con el que te encantaría vivir esta aventura. Como siempre, los cupos son limitados. Te dejo en la descripción de este episodio toda la información para que puedas ir con Punto Cero Retiros a vivir esta gran aventura. Y a este punto quisiera que habláramos ahora de por qué es importante contar nuestra historia y por qué es importante, además de prestar el servicio que queremos, y esto aplica no solamente para las personas que están en el mundo del bienestar, sino para el que está en el mundo de la industria, para el cantante, para el ingeniero. No basta solo con poner tu servicio afuera. Es muy importante que puedas contar tu historia, porque las historias crean conexión. Nuestro cerebro está programado para recordar los relatos, no los datos sueltos. Piensa en todas esas personas que te han dicho como está comprobado científicamente que el 100% de las mujeres que duermen mejor son más felices. No sé, me estoy inventando algo. Eso lo vas a olvidar, pero si yo, por ejemplo, te cuento la historia de cuando yo no estaba muy bien y no me sentía muy feliz, pero empecé a dormir mejor y me empecé a sentir más feliz, es más posible que tú recuerdes ese relato. Entonces, darle esa fuerza a tu verdad, a tu medicina, a tu servicio, con una historia va a ayudarte a crear conexión. Y también es muy importante humanizar nuestro mensaje, porque la gente conecta con las personas, no con los títulos. Y por eso, y aquí también esto es muy importante que lo recuerdes, nunca nadie te va a poder copiar. Y siempre va a haber público y mercado para ti, porque cada ser humano que está allá afuera conecta con distintas personas. Y eso nos pasa a todos. Hay personas que nos inspiran, que nos gustan, que nos encantan, y a veces le mandamos el Instagram de esa persona a una amiga y esa amiga nos responde, uy, no, yo sí la he visto, pero me parece que es insoportable. Así funciona. Cuando el mensaje está humanizado, esa humanidad conecta con ciertas personas y con otras no. Pero es muy importante que humanices tu mensaje. Y además, y esto es algo que a mí me da un poco de pesar, porque yo sí siento que cuando nos dedicamos a copiar, pues nos perdemos esta posibilidad de ser auténticos y la autenticidad entonces se vuelve escasa, porque estamos en un mundo donde muchas personas muestran lo que entre comillas creen que se vende
o lo que quieren que veamos. Aquí muy pocas personas se atreven a ser reales y quienes nos atrevemos a ser reales destacamos, ¿sí? Yo creo que parte del éxito de este podcast radica también en la autenticidad que hay en mi voz, en la manera en la que lo grabo, en cómo preparo el material, en cómo lo subo. Aquí lo que hay es realidad, tú aquí no vas a encontrar nada fake porque es que tampoco hay tiempo para. Y otro punto súper importante que creo de contar tu historia es que es muy sanador. Porque poner en palabras tu camino, tus aprendizajes, tus heridas, te ayuda a ti a integrar y a trascender. Ustedes no saben la terapia que es para mí, Carolina Porras, grabar este podcast. Haberles contado la historia que les conté hace 10 minutos, yo duré años en donde se me quebraba la voz y duraba horas tratando de contarla o me atacaba a llorar. Duré muchos años sin poderme encontrar esa persona. El año pasado me la encontré. Esto va a sonar muy interesante. Me la encontré mientras yo daba una charla de emprendimiento. Eso fue loquísimo. Y yo estaba en paz, pero me tomó muchos años como sanarlo. Y cada vez que yo les cuento aquí una historia de mi vida y les pongo un ejemplo de lo que me pasó, de esto que me sucedió, no es para mostrarles como, ay, no, es que yo he vivido mucho y lo tengo súper resuelto. No, lejos de eso. Es porque también es parte de mi proceso de sanación y mi proceso terapéutico. Entonces, quiero dejarte esto de contar tu historia para que reflexiones. ¿Qué es esa historia tuya que te está pidiendo ser contada? Pero yo estoy seguro que a este punto, y me lo vas a decir en los comentarios, pues seguramente una de las preguntas que te está abordando ahora es, pero es que me cuesta mucho. ¿Por qué me cuesta tanto comunicar? ¿Por qué me cuesta tanto ser auténtico? ¿Por qué me cuesta tanto salirme de ese molde en el que yo mismo me metí después de darme cuenta, entre comillas, que así era como tenía que ser? Y aquí pasan varias cosas. Yo creo que uno de los principales miedos que nos da de comunicar es el miedo al juicio. ¿Sí? ¿Qué van a pensar de mí? Para mí es muy retador a veces contarte historias como esta que te acabo de contar en este episodio o otras que he contado en otro episodio, porque a veces pienso, ¿qué pasa si lo escuchan las personas con las que en ese momento tuve esa diferencia? ¿Qué pasa si lo escucha esta mujer que fue mi maestra, entre comillas, y se siente herida? Y me va a juzgar y de pronto me va a confrontar. O ni siquiera ese confrontamiento. ¿Qué pasa si lo escucha a alguien que no le parece? Siempre hay un miedo al juicio. Yo lo sigo teniendo, todos lo siguen teniendo. La diferencia entre quien actúa con miedo y quien actúa sin miedo es que actúa. Sí, con miedo y todo voy. Y también ahí hay otro reto cuando estamos hablando del miedo y hay que ir un poquito más profundo y escarbar y mover un poco más ahí el dedo de la llaga, y es que también el impostor aparece, porque no creas que yo no he pensado muchísimas veces, mi historia no es tan importante, o pues para qué lo voy a contar si seguramente otros ya lo hacen mejor. Y entonces empieza ahí el impostor, se casa con el comparador. Entonces, ¿quién soy yo? A veces cuando voy a subir un reel a redes sociales y que aunque por fortuna yo tengo un equipo que me ayuda muchísimo, pero ahora que estoy incursionando en el TikTok, me pueden encontrar en TikTok como @almayogi. Ahí no van a encontrar mucha estética, ahí van a encontrar humanidad y yo a veces ahí hasta peleo con las aerolíneas y todo. Pero bueno, creo que así se usa también esa red social. No estoy tan tóxica para llegar a X, pero TikTok es como mi punto máximo de verdad, sin filtro. Pero a donde iba es, no crean que cuando yo estoy subiendo un contenido a redes sociales, no pienso que otros lo están haciendo mejor, o no pienso, ¿esto para qué? O ¿quién soy yo? O esto no es tan importante, o me da miedo. Por supuesto que no. Todos esos pensamientos pasan por mí, pero recuerdo, es muy importante narrar mi historia, es muy importante ser auténticos. Y aquí quiero, antes de hablar del perfeccionismo, detenerme y darle las gracias a la vida, a mis padres, a mi entorno y a mi familia, a mis amigas que me cuidan, que me quieren y que me aman, a mis amigos que me cuidan, que me quieren y que me aman, por supuesto a mi esposo, ya dije mi familia, pero a mi esposo,
por permitirme ser la mujer que soy y compartir la medicina que me habita. Porque cada vez que yo recibo un mail, un mensaje en este podcast, un mensaje en mis redes sociales, un WhatsApp de alguien que me dice, oye, Caro, gracias por este episodio, gracias por este reel, gracias por este encuentro, porque hoy eras el mensaje que yo necesitaba escuchar, para mí todo tiene sentido. Ahí, en ese momento, yo digo, todo vale. Que yo haya tenido que atravesar estas brasas, me haya tenido que meter como el fénix en una cueva, me haya tenido que fortalecer, haya tenido que salir con mi medicina y pararme como una leona, haya tenido que defender mis proyectos, también haya tenido que bajar la cabeza cuando la he cagado y decir lo siento. Pero escuchar a una persona a la que esta información le es bálsamo en el corazón hace toda la diferencia. Y entonces ahí viene algo muy lindo y es, a mí no me interesa que esto sea perfecto. A mí no me interesa esperar a que yo tenga la versión perfecta. A mí lo que me interesa es compartirlo, contarles mi historia. Porque sé que en mi historia yo estoy contando la tuya. Y lo mismo pasa como cuando tú cuentas tu historia. Y ya para ir cerrando este episodio, aunque todavía me falta un pedacito, así que sírvete otro cafecito. Pero aquí vamos, aquí vamos. Quiero dejarte unos tips, porque siempre trato de dejarles también como herramientas aquí que les sirvan para la vida. Y entonces escribía en mis notas, bueno, listo, ¿cómo voy a comunicar mi autenticidad sin miedo? ¿Cómo voy a narrar mi historia? Y lo primero que yo te diría es, encuentra tu esencia. ¿Cuál es tu mensaje principal? ¿Qué es eso que tú necesitas contar? ¿Y qué quieres que la gente recuerde de ti? Por ejemplo, para mí, para Carolina Porras, mi mensaje principal es que se puede ser humano sin ser perfecto, es que debemos caminar en coherencia, en presencia y con amor, es que debemos ser honestos con nosotros mismos y no importa que los otros no les agrade. Y lo que yo quisiera que la gente recuerde de mí es eso, que recuerde que estar en paz es estar en coherencia y es estar en presencia. Y cuando hago mis episodios de dinero y hago mis episodios de abundancia, siempre trato de llevarlos allá. Oigan, estar en paz y ser millonario no tiene que ver con tener muchas casas, tiene que ver con la riqueza del corazón. Entonces encuentra cuál es tu esencia. Y cuando encuentras cuál es tu esencia, y esto es sumamente importante, habla desde tu experiencia. Porque la sabiduría es igual al conocimiento más la experiencia. No se es sabio si no se vive. Basta de estar compartiendo desde el conocimiento, porque tu historia tiene valor porque es tuya. ¿Sí? Puede que hayan personas que nunca en su vida hayan estudiado psicología, pero resulta que la vida les ha puesto unos retos tan ásperos que esas personas afuera han aprendido con calle y con vida valores, manejo de emociones, se han convertido en los observadores de su mente. Entonces habla desde tu experiencia y no subestimes tu historia y tu experiencia. Y otro tip también súper importante, que es muy, muy importante, es, y bueno, esto aquí tiene como un punto intermedio, pero es usa el poder de la vulnerabilidad. Cuando yo me reconozco humana y me reconozco vulnerable y hablo desde ese lugar, se abre una puertita muy bonita del corazón. Porque la vulnerabilidad es fortaleza, ¿sí? Cuando, cuando yo me muestro humana como soy, ojo, y esto no significa exponerlo todo, ni irse a la pornomiseria, y es que pobrecita yo, todo lo malo que me pasó a mí. No, 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 no. Habla desde un lugar real y eso te va a ayudar a contar tu historia. Otra cosa que a mí también me ha ayudado mucho, o estas dos cosas con las que quiero ir cerrando, es yo tengo que aceptar que no le voy a gustar a todo el mundo. Hay gente que yo no le gusto, que le parece que mi voz es una mamera, que soy muy gritona. De hecho, y aquí viene una historia muy, muy, muy cortica.
Isabel, mi mejor amiga con la que ya he grabado un par de episodios acá, que es mi socia en Lead y que estuvo acompañándonos en el episodio del divorcio, creo que en algunos de los dos lo contamos, ella me odiaba. O sea, el día uno que me conoció dijo, qué vieja tan gritona, tan mamona y qué afán de figurar que tiene. Y hoy me ama, pero no me quería. Y cuando yo acepté que no le gustaba a todo el mundo, pues empecé a vivir más en paz, porque ya cuando parto de la base de que no le voy a gustar a todo el mundo, pues ya que hijo de putas, yo voy a ser yo. Y ya está. Y lo siguiente que creo que es muy importante para sostener tus creaciones desde tu autenticidad y contar tu historia es sé constante. La autenticidad no es un acto único, es un hábito. Sé constante. No esperes a que tengas un momento de lucidez para contar esa historia, cuéntala siempre. Porque la constancia es la que hace la diferencia. Y aquí la cereza del pastel, porque creo que es muy importante esto, y es rodéate de personas que valoren tu autenticidad, porque tu entorno influye en cómo te muestras al mundo. Que tu familia te ame, te reconozca y te valore como eres. Y si no, que tus amigos te amen, te reconozcan y te valoren como eres. Que tu pareja te reconozca, te ame y te valore como es. Rodéate de esas personas porque ellas son como tu fuerte donde tú coges fuercita para salir y exponerte. Y bueno, pues eso era lo que quería compartirte hoy en este episodio. Gracias por acompañarme en este monólogo de contar tu historia y de sostenerte sobre tu autenticidad. Creo que si en el mundo más personas somos más auténticas, vamos a seguir sembrando esta semilla de qué maravillosos que somos los seres humanos porque somos diversos y somos súper variados. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio en 8 días. Recuerda que es el episodio número 50 que viene con un montón de regalos para las personas que lo escuchen en tiempo real. Y te deseo un feliz resto de día o de noche. Namaste.